Si no hay más, ya son las 9, ya está Ileana con nosotros, que están en la U. ¿Estás Sí, presencial, Ili? sí, hoy estoy en la mañana. El Ok, último día presenciando el señor. súper bien. Bueno, entonces, gente, bueno, Ileana creo que todos y todas la conocen, pero igual Ile es Ileana Hernández, arquitecta Ileana Hernández, es arquitecta por la Universidad de Costa Rica, es máster en restauración por la Universidad Politécnica de Valencia y próxima doctoranda. Este, y bueno, viene a darnos un estudio de caso, específicamente el de la estación al tren. Y nada, hay un énfasis yo le pedí a Eliana que por favor hiciéramos un énfasis en los criterios de intervención, que es el tema que vamos a ver. Y, y le, eh, somos todos ellos. Ah, bueno, recuerden chicos, chicas, hacer preguntas, pueden hacer ya sea levantando la mano o aquí en el chat. No sé, Ile, si preferís que mientras vas conversando se hagan las preguntas o esperamos al final. Como quieran, pueden levantar la mano y las vamos viendo si gustan. Ok, ok, listo. Entonces, igual porque las personas que interactúen se salvan de hacer la comprobación de que estuvieron presentes. Entonces, tal vez haya varias preguntas. Entonces, empecemos. Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días. Aquí veo en el listado de participantes algunos conocidos, otros no. El profesor José Pablo me solicitó que hiciera una presentación el día de hoy acerca de un proyecto en el que trabajé, que tal vez algunos de ustedes ya han escuchado o tal vez son usuarios del edificio. Es el edificio de la estación del tren de Heredia. Y entonces, bueno, vamos a hacer un recorrido por este proyecto. Básicamente, como decía José, enfocándonos en los criterios de intervención. Sin embargo, voy a hacer una introducción un poco para que sepan de qué trataba el proyecto. Vamos a ver si puedo hacer pantalla completa aquí. Bueno, no sé cómo hacerlo aquí, pero se ve Creo bien. que sí se ve bien, pero ver. Sí. Ah, Ajá, ajá, listo. Ahora, ahora sí. perfecto. Bueno, para los que son de Heredia, no tengo que decirles mucho, ¿verdad? Es un edificio bastante conocido en la provincia y los que no lo conozcan, pues ya nos vamos a hacer un poquito una idea. El tema acá es, hice la presentación básicamente dividida en esos apartados, el qué, el por qué, el cómo, el inicio y el proyecto. Ya los vamos a ir viendo un poco por qué esta clasificación así. El qué, bueno, les comentaba que la intervención se hizo sobre el edificio de la antigua estación de Heredia. Esta es una fotografía del año 1940 donde podemos ver un edificio de una arquitectura modesta, ¿verdad? Podemos decir, no tiene, digamos, detalles o decoraciones importantes a nivel de su estilo arquitectónico. Sin embargo, es un inmueble que sí representa muy bien lo que fueron las estaciones de tren de la época. Es un edificio, esta vista es desde la fachada este y esto que vemos acá es la fachada sur. Vemos un volumen de un edificio de madera y al fondo lo que parece ser un inmueble metálico que efectivamente es una bodega que funcionaba para los suministros del tren. Se ubica hacia la zona más hacia el sur, digamos, de la provincia, del centro de la provincia. Por acá podemos ver el Parque Central de Heredia, la Iglesia de la Inmaculada Concepción y, bueno, acá en amarillo destacado donde estaba el edificio. Si lo vemos acá un poquito más de cerca, es la imagen es de un volumen, digamos, alargado hacia el costado oeste. Habían unas paradas de buses
y también en el costado norte del edificio. ¿Por qué la intervención o por qué se decide realizar esta intervención? Bueno, aquí podemos obviar, ¿verdad? O más bien sacar conclusiones de cuál era el estado en el que se encontraba el edificio antes de la intervención. Como les decía, es un edificio que estaba en uso en ese momento, entonces lo que vemos aquí lo usaba la gente así como está en esta imagen. Y bueno, había tenido algunas intervenciones a lo largo del tiempo, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, que le habían adicionado, digamos, volúmenes, y le habían alterado la imagen histórica y formal del edificio. Habían algunos, y son importantes, los valores que se reconocieron antes de la intervención del edificio, como es el valor histórico, era un edificio de finales de 1900, allá por perdón, 1800, allá por el 1891, una cosa así es que se empezaron a hablar en los documentos históricos acerca de esta emblemática edificación. Es un edificio que también tiene un alto valor simbólico, ¿verdad? Por todo lo que significó el ferrocarril en el desarrollo económico y social de Costa Rica. Recordemos que el ferrocarril inició en el tramo entre Limón y San José, sin embargo después pues fueron extendiendo líneas, ¿verdad? Y la provincia de Heredia fue muy importante durante todo este desarrollo. Y también es un edificio que es singular, digamos, representativo de la arquitectura ferroviaria en Costa Rica y de las estaciones de tren que se hacían en las provincias que no eran las capitalinas, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Estos son edificios que se podían encontrar similitudes entre los que se encontraban a lo largo de de las líneas, pero que no correspondían a lo que era, digamos, la capital. Si vemos el edificio de tren de aquí de San José, tanto el que está en el Atlántico como en el Pacífico, son edificios que su tipología es distinta. Entonces, bueno, con este reconocimiento de valores de todo lo que fue el ferrocarril, la posición geográfica que también tenía la estación de Heredia en esa red ferroviaria y también dentro de la provincia, ¿verdad? Que conforma parte del centro histórico de la provincia de Heredia, pues se decide realizar un proyecto de intervención. Aquí vemos también, esa es una fotografía que durante el proceso de intervención nos facilitó uno de los vecinos de la zona, donde podemos ver el edificio en el costado norte y al fondo lo que es la bodega metálica. Vemos igual un edificio sencillo, con una gran pendiente pronunciada en la cubierta, un edificio de madera con pocas aperturas, ¿verdad? Y las que hay son aperturas muy sencillas, muy pequeñas incluso, y grandes paños de lo que parece ser un edificio de madera. ¿Cómo se restaura o cómo se inicia un proyecto de restauración o cómo se debería plantear un proyecto de restauración? Bueno, lo número uno y lo que tiene que quedar así en la cabeza, muy, muy, muy importante, es que uno nunca restaura sobre una hipótesis. Uno restaura sobre la certeza. Entonces, cuando ya podemos empezar a investigar y nos damos cuenta cómo era el edificio, pero hay algunas cosas que no tenemos claridad o todavía no están confirmadas, ahí es cuando nos tenemos que detener, porque no podemos inventar sobre una restauración, ¿verdad? Estamos sobre un documento histórico. Es como si ustedes tomaran uno de los libros mayas o el códice maya y lo fueran a inventar cómo era, ¿verdad? Eso no se hace. Si no lo hacemos en un documento de ese tipo, pues tampoco lo hacemos en un edificio. Entonces, eso es como una de las primeras cosas que hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Que no vamos a inventar nada sobre lo que hay. ¿Y cómo sí? Bueno, como en el proceso de investigación, ¿verdad? Podemos recurrir, y debemos hacerlo, a muchas fuentes distintas, ¿verdad? Podemos tomar expedientes, como ir ahora al centro de patrimonio y al centro de documentación y buscar el expediente del edificio. Créanme que lo que encuentren ahí no es lo único que van a encontrar, ¿verdad? Pueden buscar, echar mano de libros, incluso literatura que no tenga nada que ver tal vez con la temática, ¿verdad? De lo que ustedes están buscando,
pero hay referencias en libros acerca de edificios, hay entrevistas que pueden hacer con personas que hayan tenido pues algún contacto, ¿verdad? O algún familiar con el edificio o con la zona en la que ustedes vayan a trabajar. Es importante revisar la cartografía, las fotografías. A veces recurrimos también a las fotografías en el Archivo Nacional, en la Biblioteca Nacional, las que están en línea, pero si no visitamos el lugar, no nos damos cuenta que hay un mundo mucho mayor que tal vez no está disponible en la web, ¿verdad? Y que podemos empezar a trabajar por ahí. Son importantes las referencias en archivos, en periódicos, en los planos. Algo muy importante es que los planos de un edificio nunca o casi nunca están actualizados. Desde mi experiencia les podría decir que nunca están actualizados, ¿verdad? Entonces, siempre hay cositas que se van moviendo, alguna intervención que se hizo y no se registró. Entonces, es importante que antes de prever un proyecto o de proponer un proyecto de restauración se haga una rigurosa investigación acerca del edificio y todo lo que el edificio significó. Por ejemplo, para pasar así rápidamente, estos son algunos de los planos que se pudieron encontrar de cómo era el edificio, de las primeras referencias de cómo estaba el edificio de la estación de tren de Heredia. Este es de 1905, donde podemos ver lo que es el volumen que se aprecia en las fotos como un volumen de madera y la bodega metálica hacia el costado oeste. Vemos todo el terreno que tenía ahí inicialmente Incofer y la línea del ferrocarril. Posteriormente, bueno, este es un plano ya del año 1940, un poco más detallado, donde podemos ver algunas referencias de lo que era la distribución interna del edificio, ¿verdad? Cuáles eran los espacios que tenía. Vemos que tenía siempre ese espacio perimetral de corredor, unas escaleras hacia el costado este y la bodega y el tanque de agua, que en la fotografía que les enseñé al principio también estaba marcada de este lado, había un tanque de este lado. Entonces ahí nos queda la duda de si se trasladó el tanque o si el tanque estaba originalmente acá y después desapareció, no sabemos. Este es otro plano, este está equivocada la fecha, este es del año 1970, donde podemos ver que el edificio dio diferentes alteraciones, no se ve muy bien en la imagen, pero podemos entender o nos dimos cuenta que el edificio fue casa de habitación. Dentro de todas esos años de vida del edificio, de 1890, que les decía más o menos, hasta 1970 sufrió un montón de intervenciones, entre ellas pues, podemos ver que se mantuvo una parte del edificio y otra se hizo casa de habitación. Se mantuvo la bodega y se mantuvo un poco digamos, la estructura de ese volumen metálico. Sin embargo, vemos algunos otros espacios adicionales que surgieron posteriormente. Hasta llegar a lo que fue el estado actual del edificio previo a proponer el proyecto de restauración. Aquí podemos ver el volumen inicial. Aquí podemos ver las ampliaciones que se hicieron entre 1905 y 1940, y este está en gris, en negro, perdón, es la última ampliación que se había hecho más o menos en los años 90, 1990. Para llegar a este estado previo, pues fue necesario el trabajo de campo, ¿verdad? Para el levantamiento ya en sitio de cómo era. Y esto es interesante porque aquí me di cuenta que el edificio no era de madera originalmente, sino que era de bajareque. Y posteriormente, en una de las ampliaciones de 1905, se había recubierto el edificio con tablones y tablillas de madera. Entonces, ya les adelanté un poquito, pero entonces, ¿cómo se realiza o cómo se inician esas etapas previo a la propuesta? Bueno, número uno, en el registro histórico que ya les hacía, ¿verdad? Les hablaba de los expedientes, de los documentos en general, de las fotografías, etcétera, y también con el trabajo en campo. En campo, este era el edificio de la estación de Heredia, pero son fotografías del año 2016, donde se puede ver las alteraciones que tenía el edificio, ¿verdad? Los problemas que también empezaban ahí a notarse y a hacerse evidentes, ¿verdad? El tema del vandalismo también, bueno, un sinnúmero
inconvenientes que presentaba el edificio en ese momento. Y la degradación, pues obviamente cuando este edificio había pasado de ser estación de tren, se cerró el ferrocarril en el 95 y posteriormente se habilita, no se habilita el edificio como tal, sino que nada más se abre un espacio pequeño para dar el servicio, pero el resto de los locales que fueron locales comerciales o finalmente la municipalidad los cerró. Entonces, pues el abandono en el que estaba el edificio era evidente. Para el inicio del proyecto, tenemos, muy importante, como les decía, no encontramos planos actualizados casi nunca o desconfían siempre de los planos que hay y verifiquen en campo, ¿verdad? Entonces, una cosa muy importante siempre antes de hacer la propuesta de intervención es verificar el estado actual del edificio, ¿verdad? Cuáles eran los espacios que finalmente se tenían, hasta dónde había materialidad de adobe y hasta dónde, o bajareque o madera, ¿verdad? El material que tengan en la construcción, en este caso era bajareque y madera, y metal el edificio de la bodega. Pero habían otras intervenciones que les decía que se habían datado de los años 90 incluso, donde habían cerrado o unido los volúmenes, ¿verdad? El volumen largo con el volumen de la bodega, en este espacio intermedio acá. Un montón de espaciocillos que si uno ya se metía dentro del edificio podía notar, ¿verdad? Aparecieron un montón de baños, acabados distintos, aquí pueden ver algunas imágenes. Esta era la boletería que habían habilitado de emergencia en este espacio de acá. Los baños que habían eran estos que vemos acá abajo, que estaban ubicados en este espacio. Habían hecho un mezanín sobre esta parte también para tener como una especie de bodega, en fin. Como ven, había un montón de materiales, un montón de intervenciones, cortinas metálicas por todas partes, paradas de bus que golpeaban los aleros del edificio, etc. El estado actual se registra y es importante, no solo en plantas, sino que necesitan elevaciones, secciones, todos los planos que sean lo más detallado posible para entender bien cuál es el estado del edificio. Este es el volumen que está aquí, el intermedio que les decía que unía el edificio de madera o el edificio que se veía de madera con madera. Y estas algunas otras imágenes desde el costado, la imagen que les puse al principio, la de blanco y negro de 1940, es de este mismo espacio. Verá que podemos ver la misma fachada y la fachada azul. Le habían colocado una malla ciclón para controlar el acceso al tren. Y posteriormente al levantamiento hay que hacer también un levantamiento de lesiones para entender cuál es la patología del edificio. ¿Verdad? Entonces ahí, esto es muy general, ¿verdad? Uno normalmente hace, como igual ven aquí la simbología de los acabados de un plano, igual hay que hacer una simbología para registrar las lesiones, que es un trabajo que se hace muy minucioso. Aquí pueden ver un resumen, digamos, muy ejecutivo de cuáles eran algunas de las lesiones más importantes del edificio que en ese momento se podían registrar. Y Entonces, sí. antes de pasar de levantamientos, Rafael pregunta qué pasa en caso de que no existan planos. ¿Se puede valer solo de un levantamiento hecho por nosotros? Siempre hay algo, ¿verdad? Hay que ser un detective. Entonces, puede ser de que, no sé, en Incofer no tengan planos, por decir algo, pero la Biblioteca Nacional tiene algo, que el Archivo Nacional tiene algo. Siempre hay algún lugar donde hay algo, ¿verdad? Si no, pues está también el registro de las fotografías, ¿verdad? Hay que hacer todavía más minuciosos en ese caso con fotografías históricas, con registros literarios, ¿verdad? Ver que el autor tal escribió el libro en tal, inspirado en aquella ciudad, entonces tal vez habla algo del edificio. Eso pasa mucho, ¿verdad? La literatura registra muchas de esas cosas. Y bueno, siempre igual hay que hacer un levantamiento del estado actual del edificio. Entonces, lo más común es que, como les digo, no haya planos actualizados, o casi no hay, ¿verdad? Entonces, lo que les enseñé al principio era lo que había de este edificio. Entonces, a partir de ahí, uno empieza pues, a estudiar bien el edificio. Hay que revisitarlo un montón de veces, porque a veces hay cosas que no se levantan y demás, para completar ese levantamiento o para hacerlo, ¿verdad? Pero normalmente siempre se encuentran o planos, o se encuentran mapas, o se encuentran fotografías. Entonces, lo primero es registrar
todo lo que se encuentra. Es que le voy a leer lo que acaba de poner. Dice, me entra esa duda porque mi tesis va de la restauración de la estación de tren de Orotí. Y el Icofer me dijo que no existen planos, ni la MUNI los tiene. Sin embargo, podría buscar en registro. Solo me entraba esa duda. Gracias. Sí, sí, correcto. Bueno, Incofer tiene archivo, ¿verdad? Entonces, no sé si ya fue al archivo del Incofer, y si no, pues entonces es importante que vaya al Archivo Nacional, porque normalmente los archivos de las instituciones pasan al Archivo Nacional a partir, no recuerdo de qué año, ya tienen registros ahí, pero siempre van a encontrar algo. Ahora, otra cosa importante es, el edificio es, bueno, una estación de tren, ya sabemos más o menos cuál era la tipología y podemos buscar información también más general, digamos, de cómo se construían las estaciones de tren, para irse dando como una idea, ¿verdad? Y ahí va a ser muy importante el levantamiento que hagan sí. Entonces, bueno, la materialidad, da a veces muchas pistas, ¿verdad? De hasta dónde el edificio fue el primero o el segundo. En este caso vemos que aquí el edificio de Bajaré, que fue el primero, y podemos empezar a entender las diferentes etapas del edificio con solo ver los materiales, ¿verdad? Bueno, finalmente, después de todo lo que les he contado, era de registrar literatura, fotografías, mapas, ir al sitio, levantar, etcétera, podemos empezar con lo que es una primera propuesta. En este caso, para este proyecto, este es un proyecto que inició en 2015, inicié yo en 2015 con él, pero en realidad esta fue la primera propuesta que hice y después ella mutó, evolucionó. Entonces, bueno, lo interesante aquí es ya tener claro, entonces, qué es lo que se quiere hacer con el edificio, ¿verdad? Es muy importante que siempre que piensen en una propuesta de intervención, piensen que el edificio se tiene que usar, ¿verdad? Para que eso sea sostenible. Si van a restaurar un edificio porque es muy bonito, pero nadie lo va a usar, créanme que no va a tener, digamos, un éxito en esa restauración a lo largo del tiempo. Ahora puede ser que sí, que se mantenga 2 años, muy bonito, etcétera, pero un edificio que no se usa se va a deteriorar. Entonces es muy importante que ya conozcan cuál va a ser el uso que van a dar al edificio, que bueno, ya vamos a hablar de usos compatibles y demás, pero para que lo consideren como un punto súper importante antes de formular una propuesta. Mira, ¿para qué la voy a formular? ¿Qué es lo que quiero meter ahí? Que van a sostener el edificio, por decirlo de alguna forma, a lo largo del tiempo, porque el edificio se restaura, pero hay que mantenerlo también, ¿verdad? Entonces, para que lo consideren. Inicialmente, sí, Están preguntando que, bueno, es parte de la clase, ¿verdad? Pero no importa. Es genial que se lo pregunten directamente a él. Eh, para realizar una restauración se debe cumplir con algún requisito previo para que sea aceptado el proyecto. sí. Bueno, primero, un edificio que está declarado tiene que estar regido o está protegido por una normativa, ¿verdad? Por la ley 7555, que es la ley de patrimonio y su reglamento. Es muy importante que estudien, una persona que va a hacer una propuesta de restauración debería estudiar las cartas internacionales de restauración, porque en ella Costa Rica está suscrita, ¿verdad? A muchas de ellas, y en ella se rige cómo debe ser un proyecto de restauración, ¿verdad? Hay una serie de, digamos, requisitos que vamos a tocar un poquito más adelante con los criterios, pero que van a ser fundamentales, ¿verdad? Un edificio no debería sufrir demasiado para ser restaurado, ¿verdad? Entonces, ya lo vamos a ver un poquito ahorita en los criterios, pero sí, normalmente hay que echar mano de la ley y echar mano de las cartas internacionales de restauración. Gracias. Bien, entonces, bueno, les decía, esta fue la propuesta inicial, ¿verdad? Recuperar el uso de la estación como estación, ¿verdad? Eliminando todos los usos comerciales que no eran compatibles, ¿verdad? Uno pensaría una carnicería o una venta de frutas con un edificio de bajaré, pero de madera, ¿verdad? No es como muy
muy recomendable, ¿verdad? Por el hecho de tener productos perecederos en un edificio que tiene esas características, o por ejemplo, los que eran soda con cocina y demás, ¿verdad? Donde las campanas extractoras tenían que perforar la cubierta y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esos usos consideramos que no eran compatibles para la propuesta y bueno, se intentaba recuperar el edificio. También hubo otro aspecto importante que fue que en el año 2016 un grupo de vecinos de Heredia y usuarios del tren pusieron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional que obligó al INCOFER a intervenir el edificio, ¿verdad? Porque no era apto para, no cumplía con la ley 7600 y tampoco tenía las condiciones de salud, salubridad más bien necesarias para su uso. Entonces, eso vino de alguna forma también a empujar, digamos, la propuesta hacia adelante y a que, bueno, tuviera una mejor acogida. Sí, hay dos, perdón que te interrumpa, hay dos preguntas, una que está más ligada a esto, al uso, y hay otra como más técnica. Entonces, vos me decís en qué momento contestamos la técnica, pero esta tal vez está muy relacionada a lo que estás diciendo ahorita. Belén pregunta que si uno quiere restaurar un edificio que no está siendo utilizado actualmente, ¿vale la pena hacer una propuesta de restauración en la que se proponga un nuevo uso para el edificio? Sí, claro, sí. De hecho, ese es el ideal para los edificios que no están en uso, ¿verdad? Buscarles un uso que sea compatible y que sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Para que el edificio se pueda mantener, que la gente lo pueda visitar, que no lo perdamos, ¿verdad? Con el tiempo, como pasa muchas veces. Ustedes han visto, por ejemplo, aquí cerquísima, ¿verdad? El edificio Maroy o la Casa Jiménez de la Guardia, que en algún momento se invirtió dinero, ¿verdad? Por lo menos el edificio Maroy está en desuso, ¿verdad? En la Casa Jiménez no sé si está toda en uso, pero también los edificios sufren mucho cuando no están en uso. Entonces el ideal es acompañando la propuesta de intervención, la propuesta de uso. Y esta es una más específica de José, tal vez vos me decís en qué momento lo contestás, pero dice que qué tan duradero, perdón, es el bajareque estructuralmente, qué tanto puede perdurar en el tiempo algo construido con esta técnica y cómo es el proceso de mantenerlo. O sea, son varias Ok, preguntas muy específicas, pero no sé si. ok, bueno, tal vez para que no se me olvide, si no, ahorita lo podemos ver como el proceso Voy para a tenerlo aquí presente para. desde mi experiencia, yo les puedo decir que el bajareque, mm, el adobe no tanto, pero el bajareque sí es un sistema muy eficiente, porque imagínense que es un sistema que utiliza una estructura de madera, pero no es que el barro sostiene la casa como si sucede en el adobe, sino más bien es una estructura, un entramado de madera con caña que se rellena de un barro preparado previamente, ¿verdad? Con zacate pitilla, fermentado y demás. Pero en realidad la estructura se comporta más como un edificio de madera que como un edificio de tierra, por esa estructura, ¿verdad? Que es continua, que amarra la cubierta, que amarra también, llega a los cimientos, ¿verdad? Entonces, el edificio, su comportamiento es bastante bueno, ¿verdad? Y esto es una apreciación mía personal, no me queda muy, no me convence mucho el hecho de que el código sísmico a partir del 2010, porque a partir del 2010 se prohibió el bajareque, ¿verdad? El adobe se prohibió desde 1910 con el terremoto de Limón, porque echaron la culpa al sistema constructivo del problema y de la destrucción que hubo y de la catástrofe, ¿verdad? En general. Eh, pero el adobe sí tiene más problemas, ¿verdad? Son bloques de barro, no tienen otra cosa, ¿verdad? Son bloques de barro secados que se apilan unos sobre otros en diferentes disposiciones de aparejo y demás, con ladrillo, pero ellos sí crean una masa, digamos, un monolito, las paredes, que con movimientos sísmicos no se comportan bien, ¿verdad? Pero el bajareque sí, incluso hay muchos edificios construidos en bajareque, todavía aquí en Costa Rica, casas de 2 pisos también,
Incluso hay casas de adobe en un piso y bajareque en el segundo piso, ¿verdad? Porque era más liviano y entonces la gente consideraba que era mejor para allá y todavía existen, ¿verdad? Imagínense todos los edificios que después del año 1910, con la prohibición del adobe, se empezaron a hacer o más en bajareque o más en madera. Entonces, y están hasta la fecha, incluso, bueno, este edificio de la estación sigue con su bajareque ahí, y bueno, posterior al análisis estructural y demás que se vio que el edificio se comporta bien, ¿verdad? Hubo necesidad obviamente de hacer un reforzamiento, ya lo vamos a ver, pero en general el edificio está muy bien y cumple bien. Entonces el Bajarec en mi experiencia no tiene tantos problemas, ¿verdad? Piensen nomás como una estructura que se comporta como un edificio, o como una casa de madera, o como una estructura nueva. Ok. Sebastián levantó la mano. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería hacer la consulta si existe como algún tipo como de, no sé si decir regulación o hasta cierto punto respecto al uso que pueden tener estos edificios restaurados, porque por ejemplo está el caso que usted, profe, está exponiendo. Yo conozco mucho yo soy de Cartago, entonces la de Cartago, que está muy bonita también, y para la de la estación del Atlántico, que al menos en la estación del Atlántico hubo un tiempo en el que había como un puestito como de Café Rey y como que no pegó y se quitó. Entonces ahora como que la gente nada más cruza como las puertas y entra, pero como que se usan como para casos del Incofer, para administración y así, pero no, hay ciertos espacios que se tienen como vacíos. No sé si es como para cuidarlos más, para que la gente no los use tanto, porque ahí la gente llega a ser como un poco destructiva, yo entiendo eso. Entonces no sé si en ese caso existe como algún tipo como de límite respecto a una vez que se restauran, luego utilizarlos. Sí, bueno, hay muchos estudios que se pueden hacer, ¿verdad? No, por ejemplo, si un edificio va a tener afluencia de público y es un edificio en 2 pisos, es decir, algo, lo que se hace siempre es un estudio de la capacidad de carga, ¿verdad? Para saber hasta dónde y hasta qué punto ese edificio tiene capacidad para soportar cierta cantidad de personas, ¿verdad? Eso es el caso, por ejemplo, ahorita de Casa Verde. Eh, donde sabemos que en el segundo piso, ¿verdad? No hay suficiente capacidad de carga para albergar grupos muy grandes, eventos masivos, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de usos, ¿verdad? No es que no se puedan hacer, sino que deben ser más regulados. No hay disposición como tal, ¿verdad? Un reglamento que diga, bueno, este edificio se puede usar para esto, este otro para el otro, ¿verdad? Sino que tienen que ser, lo que siempre se dice, que sean usos compatibles con la materialidad, ¿verdad? Lo que les decía en este caso, las ventas de pescado o de verduras en un edificio de madera o de adobe o de bajareque, ¿verdad? No es lo recomendable. El hecho de tener que intervenir en la cubierta para sacar una campana extractora, pues obviamente si usted tiene que intervenir en la cubierta y hacer un hueco, pues ya sabe que ese uso no está como muy conforme, ¿verdad? Entonces es un poco más bien pensar en la escala del edificio, la capacidad que tenga para albergar personas, ¿verdad? Si es que va a tener uso público. Y yo creo que también va un poco con desmitificar el patrimonio, ¿verdad? Pensar de que este edificio, porque era estación, tiene que ser estación, bueno, sí, porque estaba en uso, ¿verdad? Como estación, pero bien podría haber sido otra cosa, ¿verdad? Siempre y cuando se respete, pues, la imagen del edificio, el tejido histórico del edificio, que usted no tenga que estar ahí botando todas las paredes y dejar todo el cascarón de afuera para ponerle un uso al edificio, ¿verdad? Esas cosas no, pero yo creo que podemos pensar en usos más amigables para los edificios. En España, por ejemplo, y en otros países hay iglesias que se han desacralizado y ahora son skateparks y cosas así, ¿verdad? Entonces yo creo que es un poco abrir más la mente de nosotros y abrirnos a pensar que el patrimonio puede tener usos más allá de ser casas culturales o de ser museos. Sí, claro, sí, sí, estoy de acuerdo. Y también quería acotar que me parece que he visto un estudio de arquitectura actual que hace casas con algunas divisiones de sus paredes en bajareque, si no me equivoco. O sea, en sí la estructura principal, pues algo permitido por el código sísmico, pero hacen como unas separaciones livianas en bajareque muy chidas.
Sí, puede ser de que lo estén utilizando como no parte de la estructura portante del edificio, porque eso no está permitido ahorita. Hay preguntas muy interesantes, pero si quieres, mejor continuemos con la presentación y luego vemos esas preguntas, porque si no, no terminamos la presentación. Ok, bueno, estas eran algunas elevaciones del anteproyecto propuesto para la recuperación de las fachadas. Noten aquí, por ejemplo, ya lo voy a hablar más adelante, pero aquí podemos tener en la cabeza la idea de cuáles eran las ventanas originales del edificio versus las ventanas propuestas del edificio. Podemos ver ahí las diferencias, que ahorita las voy a comentar. Igual con las puertas y otros elementos, digamos, este no tenía demasiada decoración, pero sí tenía ventanas pues con sus detalles y sus puertas también. Entonces, un poco ahorita lo voy a comentar porque así. Aquí podemos ver también claramente cuál es la ventana original del edificio versus la ventana que se hizo después de la que se sustituyó. Como les decía, como este proyecto venía ya de mucho rato, empezó a caminar un poco más y se hizo una contrapropuesta donde el INCOFER recuperó, como vieron en uno de los planos al principio, parte de su espacio donde estaban las paradas de bus y que tanto golpeaban en los techos del edificio, como recuperar el espacio donde estaba la antigua parada de buses en el costado oeste, que también era propiedad de INCOFER. Entonces INCOFER dijo, bueno, necesitamos más área porque el tren de Heredia o hacia San José viene con muchas personas y no tenemos campo en este edificio, no tiene la capacidad de carga para tener todas esas personas aquí, pues necesitamos un espacio donde puedan hacer fila, por lo menos tener un andén en condiciones. Entonces, la propuesta incorporó esos elementos adicionales que originalmente no estaban y un espacio para parqueo de bicicletas, bueno, un andén hacia el costado sur. El proyecto se fue haciendo un poco más grande, más allá, digamos, de restaurar la estructura. Esta también es una imagen de lo que finalmente se hizo. Y bueno, caemos entonces ahora en el tema de los criterios de intervención y vuelvo a poner esta foto a propósito por aquí para que recuerden otra vez cómo era el edificio originalmente. Vean que tenía detallitos aquí de remates en las esquinas, que inicialmente por sugerencia del Centro de Patrimonio se querían volver a colocar, pero como no tenía certeza de cómo eran, ¿verdad? Esta era la única foto que tenía en ese momento para ver cómo eran, no logro identificar ahí, pues no se incorporó dentro del proyecto porque no podemos inventar. Entonces, bueno, uno de los criterios que es más importante a la hora de hacer una propuesta de restauración es conservar la autenticidad. ¿Por qué el edificio se declara? Bueno, hay una serie de valores que al principio les expliqué cuáles eran los principales de este edificio. Entre ellos estaba el valor histórico, ¿verdad? Y entonces eso va en muchas cosas, ¿verdad? No solamente en el año en el que se hizo el edificio, sino en la materialidad del edificio, en la técnica constructiva, en el tipo de acabado, etcétera, ¿verdad? Solo imagínense la cantidad de personas o las personas que trabajaron haciendo esta pared, ¿verdad? Para que quedara así, por qué tenía ese color, por qué se conseguía ese tono más generalizado, digamos, en las estructuras de madera de esa época, etc. El edificio tenemos que tratarlo como si fuese un documento histórico, porque es un documento histórico, ¿verdad? Entonces, así como tenía el ejemplo inicial de que no nos vamos a imaginar nosotros ir a repintar el códice maya, ¿verdad? Primero no nos dejarían y después si tuviéramos la oportunidad, ¿verdad? Algo nos dice al interno que eso no se puede hacer. Pasa lo mismo con los edificios, ¿verdad? Lamentablemente no es un criterio que se utiliza mucho en Costa Rica, ¿verdad? Por decirlo bonito. Ustedes pueden, y tenemos en la cabeza, y es una cosa que tenemos que también irnos tal vez borrando un poco de la cabeza, es que un edificio restaurado no tiene por qué ser un edificio que parezca que se hizo ayer, ¿verdad? Entonces, conservar la autenticidad va desde todo ese manejo, digamos, de cuál es la imagen que tiene el edificio y cómo vamos a ver recuperada esa imagen sin necesidad de pintarlo todo o de intervenirlo todo o de hacerlo todo nuevo, ¿verdad? El edificio es un testimonio de un contexto, ¿verdad? Lo que les decía, quién sabe quiénes fueron los que trabajaron haciendo este muro,
haciendo esos cubiertas, esos aleros, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante pensar en que la conservación de la autenticidad del edificio va mucho más allá que ver un edificio perfectamente hecho, perfectamente limpio, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas, ¿verdad? Como esa pared que se dejó sin pintar y que nada más se resonaron algunas de las uniones o de los equipos que tenía por ahí y se dejó tal cual, también va en las carpinterías, por ejemplo. Esta es una puerta original del edificio. Sí, ustedes dirán, uy, qué bárbara la profe, vean, no la terminó bien, no la acabaron bien. No, es que es parte de mantener esa huella de la historia en el edificio, ¿verdad? De nada nos sirve hacer la puerta nueva, porque entonces ya no tiene ese carácter de historia que tenía la anterior. Entonces, todo lo que se pueda en acciones hacer para conservar la autenticidad del edificio, pues hace clic, digamos, con la teoría de la restauración. Este es un testigo que se dejó, así se llama, este tipo de intervenciones donde usted puede ver la materialidad del edificio. Como les decía, es una pared de bajareque. Aquí lo único que se dejó fue el vidrio con la madera, pues para ver el interior del edificio, que en este caso la singularidad que tenía este tipo de bajareque es tan diagonal. Normalmente la estructura va en horizontal, pero en este caso, y los pies pues van en diagonal. En este caso no, la estructura iba en diagonal y los pies pues, iban o verticales o horizontales, pero alternados más o menos. Entonces, bueno, este tipo de cosas de permitirle a la gente ver que su pared que está viendo ahí es la pared de 1800 y pico, ¿verdad? Es parte de esa conservación de la autenticidad que tenemos que intentar mantener en el edificio, en los edificios que vamos a venir. Otro criterio que me gusta mucho, y créanme que es el menos utilizado en Costa Rica, es el criterio de la mínima intervención. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo voy a restaurar el edificio donde el edificio lo necesito. No es porque tengo 300 millones de pesos para invertir en un edificio y resulta que como tengo que gastar los 300 millones, lo toco por todas partes, incluso donde no lo necesite tanto, ¿verdad? No se trata de eso. El criterio de mínima intervención es, ok, intervengo solamente donde es estrictamente necesario. Por decirles algo, por eso puse esta imagen acá. Esta era un bus de un local comercial a otro, ¿verdad? Cuando esto había pasado a uso comercial, del lado detrás de esta pared había un comercio y de este lado había otro. En algún momento el comercio necesitó más espacio, entonces uno de los dos se dio, digamos, y se fue para otro lugar y se unió el espacio. Entonces abrieron este buque que estaba aquí. Que hubiese sido, digamos, lo más fácil, o lo que tal vez la gente hubiese pensado, pero no, quitamos y hacemos continuo para que no se vea, ¿verdad? La intervención ahí, cómo se les ocurre dejar esas venillas ahí, y el buque, y este otro también, si ese es muy chiquitillo, mejor quítenlas y pónganlas todas. No, tocamos lo menos posible. Entonces, si vamos a rellenar una laguna, que sería en este caso esa intervención, se llama así, o restituir un paño, lo que hacemos es restituir un paño, nada más, no tenemos que tocar el resto, ¿verdad? Sobre todo si el resto está bien, es una madera que estaba en muy buenas condiciones, pues no la tocamos, no es necesario tocar. Entonces eso es muy, muy importante. Ojalá se les grabe así en la cabeza, el mínimo intervención, tanto del material como de la estructura, ¿verdad? Y aquí voy a lo que hablaba también con respecto al bajareque, si está funcionando, ¿para qué lo vamos a tocar más? ¿Verdad? Estructuralmente también tenemos que tener esa conciencia de mínima intervención. No es porque nosotros no veamos, digamos, ustedes dicen, bueno, no importa, le metemos 5 columnas adentro y después lo tapamos y lo forramos y ya no lo vemos. No, estamos interviniendo el documento. Acuérdense que es un documento. Entonces, la mínima intervención es de los criterios que considero que es más importante en una intervención. En este caso, bueno, si ustedes recuerdan, la bodega metálica estaba muy perdido el cerramiento prácticamente, todo esto eran cortinas arrollables. Entonces, ¿qué se decidió? Bueno, rellenar con material nuevo, obviamente, metal igual, pero
pero nuevo ya, si hicieron zoom un poco más de esta foto, verían que hay algunos canales de la lámina nueva que no calzan con la lámina original. ¿Qué hubieran dicho ustedes? Hoy no calza, ¿verdad? O una persona que no sepa, hoy no calza, quítelo, se va a ver muy feo. No, es mínima intervención. Vamos a intervenir solamente donde sea estrictamente necesario. Y parte de leer un documento histórico, de entender un edificio histórico, es entender que sí, que esto es original y que esto no es original. Por eso está la diferencia en el material, ¿verdad? En el perfil del material, aunque en este caso se utilizó igual lámina metálica, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, pues hay que tener un poco más de sensibilidad para buscar solamente donde sea necesario hacerlo. Esta foto la puse porque aquí pueden ver y pueden decir, hoy día la profe se le olvidó, que fea que se ve esa canoa y que vea que está torcida y que no sé qué. ¿Qué pasaba con este edificio? La estructura de la cubierta estaba muy bien. Del 100% de la estructura de la cubierta, incluyendo la lámina metálica, alrededor del 90% del edificio estaba perfecto. Entonces, ¿para qué tocarlo? Si el 90% está bien, intervenimos el 10% que no lo está. Nada más. Y esto es parte también de leer que un edificio es viejo, ¿verdad? Porque si esto cambiamos la canoa así y la ponemos perfecta, nivelamos todo el techo, estamos alterando más allá, ¿verdad? Estamos cambiándole la imagen al edificio. Entonces, tocar lo menos posible y este tipo de cosas, pues sí, es un edificio viejo. Ya sabemos que si lo vamos a hacer nuevo, probablemente la canoa no tenga esas curvaturas ahí, pero ya el edificio tiene sus años, tiene su deformación, su estructura se ha movido y por eso la canoa no puede quedar perfecta, no pasa nada. En las partes de esa sensibilidad hacia el objeto. La distinguibilidad es otro de los criterios más importantes. Pero a todos los que considero muy, muy importantes, los puse aquí como un color naranja. Distinguibilidad. ¿Qué quiere decir distinguibilidad? Bueno, que lo que haya que hacer nuevo se note, ¿verdad? No exageradamente, ¿verdad? Tenemos que tener también un poco de sensibilidad hacia las intervenciones, ¿verdad? Pero tiene que ser distinguible y no ser necesariamente un ojo experto, sino a un ojo, digamos, de una persona normal que camina por ahí todos los días, que no tiene que ser especialista en el tema, ¿verdad? Un ojo no especializado, digamos. Entonces, en este caso, si ustedes recuerdan, aquí había un volumen de gipso, un montón de cosas que les enseñé antes, que tapaba el edificio original con el edificio de la obra. Se decidió eliminar este agregado, ¿verdad? Era de gipso, estaba en mal estado, además estaba construido aquí, tomando la canoa, se eliminó. Hay que cubrir, dijo el Incofer, bueno, lo cubrimos con una cubierta que no toca ninguno de los dos edificios, que ya está independiente con esta columna que está en el centro. Pero además no es igual, no le vamos a poner la misma pendiente del edificio, no le vamos a poner la misma altura del edificio, no vamos a intentar engañar a la gente pensando que era parte del edificio, ¿verdad? Porque es una intervención posterior y tiene que leerse como intervención posterior. Entonces, en este caso, la simplificación de las decoraciones de las líneas es importante y por aquello, recuerdan lo que les dije de las ventanas, fíjense en las ventanas. Las ventanas originales del edificio eran ventanas que tenían bastantes divisiones internas, digamos, vidrios pequeños, pues por la época, ¿verdad? No se podía conseguir un vidrio muy grande, etc. Y entonces, en este caso, para la propuesta, la idea fue simplificar esos paños de ventana para que pues se leyera como conjunto, si usted lo ve desde afuera, si uno desde adentro lo vea como un conjunto, pero si se acerca puede notar que hay diferencia entre una ventana y otra, entre una puerta y otra. Eso, por mantener, va de la mano con el criterio de la autenticidad, pero no estamos engañando a la gente, pero además es distinguible, ¿verdad? Es importante que si hay cosas que no se pueden hacer tan evidentes, ¿verdad? Como una ventana, pues exista un registro fotográfico o unos planos donde también se enmarque bien cuáles fueron las intervenciones que tuvo el edificio, pues, para entender cuáles elementos son originales y cuáles no. En distinguibilidad, bueno, las intervenciones nuevas, y esto es una cosa que a veces a la gente se le ocurre que debería ser igual, ¿verdad? El andén nuevo, ¿por qué no lo hicieron igual a este? Le compraron una lámina metálica
se la pintaron de rojo, el mismo color, etcétera, pintaron esto del mismo color. No, porque las intervenciones posteriores tienen que ser distinguibles. Entonces siempre, y en las cartas internacionales se estipula así, que deberían ser intervenciones que se realicen con diseño contemporáneo, con arquitectura contemporánea. Entonces, por eso, pues sí, hay elementos como los arriostres que tenía la estación, que se mantienen, ¿verdad? Pero se reconfiguran. No es una copia de la estructura original, claramente, ¿verdad? Y tampoco compite demasiado con ella a nivel de altura, ¿verdad? Se respetó un poco el sistema y demás. Pero entonces, es muy importante que sean intervenciones que logren distinguirse. Aquí también, ¿verdad? Que el techo que está aquí, no era que íbamos a hacer un techo parecido, íbamos a extender el techo, además no. Es una intervención posterior, entonces es distinguible claramente. La distinguibilidad, bueno, aquí nos aparecía muy bien en los elementos de las carpinterías. También, y esta foto, acá pueden ver en los cielos, por ejemplo, ¿verdad? Los cielos nuevos que fueron necesarios de hacer, porque sí tenían mucho ataque de comején y de termitas, los cielos nuevos sean distinguibles. ¿Cómo van a ser distinguibles los cielos? Bueno, no los pintamos, porque originalmente las construcciones de madera se pintaban para protegerlas. El barniz era muy caro o no existía. Entonces, pintura sí teníamos, pintábamos la madera y con eso la protegíamos de la intemperie y las inclemencias de todo tipo. Entonces, los cielos nuevos en la estación, los cielos que se hicieron nuevos, no se pintaron precisamente para eso, para que entiendan que los que están pintados son viejos y además se ven porque las maderas se nota cuando está gastada o cuando está intervenida, ¿verdad? Como es el caso de esta. Y cuando los cielos son nuevos, no se pintan. Entonces, esa es hay varias formas de hacerlo, pero esa fue la que se eligió en este caso para este elemento. Otro tema importante y otro criterio fundamental es la compatibilidad. Uno piensa en compatibilidad de usos, que ya estábamos hablando anteriormente, pero también existe la compatibilidad del material y la compatibilidad estructural. Entonces, compatibilidad hay que llevarlo a todos estos otros aspectos, ¿verdad? Sabemos ahora que, por ejemplo, para dar un ejemplo, que en este caso, ustedes ven que aquí la pared de Bajar X no tiene repello, ¿verdad? ¿Por qué no tiene repello? Bueno, porque toda esta zona o partes de esta zona, la mayoría, la que ven ahí con una cosita blanca, tenían repellos de cemento. El cemento y la tierra no son compatibles, no funcionan igual. La tierra es un material vivo, ¿verdad? Él absorbe humedad, libera humedad, como la madera, se expande, se encoge, transpira, etc. El cemento tiene otras características, ¿verdad? No permite que la madera o que la tierra respiren. Y entonces eso viene al final a traer un montón de lesiones en el edificio por temas de humedad, por temas de ataque de insectos, etc. Y entonces hay que tener cuidado con el estudio de los materiales de manera que sean compatibles con el material que tenemos en el edificio originalmente, ¿verdad? Uno pensaría que si necesita algún elemento, en este caso se logra hacer un reforzamiento estructural con madera, pero si se hubiese necesitado algún elemento metálico, bueno, metal y madera pueden ser, digamos, compatibles a niveles de funcionamiento, de comportamiento mecánico, pero si hubiésemos metido una columna de concreto en una estructura de madera y de barro, ahí tenemos un problema también de compatibilidad estructural, ¿verdad? No funcionan igual. Entonces es un tema que hay que tener muy en consideración y va de la mano con la materialidad del edificio. Aquí vemos algunas otras imágenes ya del proceso de intervención. Los repellos que eran de cemento se eliminaron y se hicieron de barro. El barro, en este caso, tiene todo un proceso, igual que cuando uno hace adobe, el barro tiene todo un proceso, ¿verdad? Se trae el barro, tiene que tener reposo, digamos, en unas pilas que se hacen usted coloca un plástico negro, después hace como un perímetro de madera, rellena con la tierra hay que mojarla, hay que patearla todos los días, ojalá 2 veces al día, que en la mañana se mete ahí, la gente en el campo o antiguamente, iban descalzos y pateaban la tierra descalzos,
Ahora, pues, todo el mundo lo hace con botas de hule, pero la patean bien. La tierra hay que darle una buena pateada, ¿verdad? Así como se ve. Después de eso, usted la tapa y la deja ahí. O sea, la tapa si le va a pegar el sol. Si no le pega el sol, no hace falta que lo tape. En la tarde vuelve a hacer lo mismo. Eso durante por lo menos unos 25, 30 días. Posterior a eso, el barro empieza, ¿verdad? De estarlo pateando, se empieza a hacer chicloso, se empieza a podrir también. Entonces, a partir de ahí, ya cuando el barro tiene, hay que hacer ciertas pruebas para ver que tenga la suficiente elasticidad, se le agrega zacate de pitilla, que es un zacate que tiene, si ustedes han visto, que tiene como una especie de espiga. Ese zacate, porque hay otro zacate que no tiene espiga. El zacate que sirve es el zacate de pitilla, que tiene espiga. Entonces, él se pica, no sé, no tiene que ser tampoco tan pequeña, digamos, la partícula de zacate. La pican y se la echan al barro. Se vuelve a patear en la mañana y en la tarde, varios días más, unos cuantos días más de la semana, una semanita o un poquito menos, podría ser, ya para que el barro incorpore esas fibras naturales. Y adicionalmente, eso, con ese material, así como está, se hace el relleno de las paredes de bajareque o de los bloques, o sea, se hacen los bloques de abajo, con eso suficiente, ya, no necesita nada más. Pero si usted va a hacer un repello, el repello necesita un aglutinante mayor, más allá de tener la paja o de tener el barro solamente elástico. Hay que echarle, y la gente lo hacía, con agua de tuna. La tuna se pica, ¿verdad? Todos me imagino que conocen la tuna, la hoja de tuna se pica, se deja en un estañón por lo menos una semana y ella empieza a soltar un montón de baba. Esa baba se le echa al barro y hace un material bastante elástico. Con ese material se hace el repello. Entonces, ¿cuál es el ideal en los edificios de adobe, sobre todo? El barro se proyecta, se tira, ¿verdad? Usted agarra la pelota de barro, ¡pum!, y la tira a la pared. Entonces, ella llena las fisuras de las paredes de barro. El barro cuando se seca, pues genera esas fisuras. El barro al tirarse penetra en las fisuras. En el caso del bajareque es un poco distinto porque el bajareque no necesita eso, entonces usted lo puede ir colocando con la mano y lo puede ir dando forma con la mano y posteriormente lo puede afinar un poco más ya con herramientas, ¿verdad? Pero esa es la forma, digamos, para que el que preguntó algo de cómo se hacía el bajareque, de hacer un bajareque. En el caso del relleno, en este caso no se hizo porque las paredes de bajareque no hubo necesidad, en algún caso de rellenar alguna parte, pero la mayoría no. Se colocan los tiestos de barro en un ángulo de 45, aunque en este caso, ya les dije, la singularidad del edificio era que estaba como en espiga, ¿verdad? La estructura, en diagonal. El reforzamiento estructural que fue necesario se hizo a nivel de cielo para evitar tocar demasiado las paredes del edificio, era manteniendo el criterio de mínima intervención. Entonces aquí pueden ver algunos elementos que son de otro color, incluso, bueno, parte del entablillado del cielo raso, que se hizo en madera ya previamente tratada y demás. Entonces aquí también pueden ver ya el resultado final de eso. El edificio originalmente estaba en Bajareque, pero en el año 1904 o 5 le hicieron digamos, el acabado con madera que vemos acá, que son los que se mantuvieron. La mayoría de las piezas se mantuvieron y algunas otras hubo necesidad de reemplazarlas o de hacerlas nuevas, porque si ustedes recuerdan, estas fachadas estaban llenas de cortinas metálicas, entonces habían buques que estaban muy intervenidos, que habían sido unidas las áreas, y entonces era un solo buque, etc. Y bueno, por acá, ¿recuerdan la foto original, la que les puse al principio, la de 1940? Esta es la misma fachada, bueno, aquí no se ve por estos equipos de acá, pero esta es la fachada este y esta es la fachada sur, donde, bueno, un logro importante del proyecto fue lograr eliminar la malla ciclón que había ahí. La gente de Incostel la tenía, pues porque había personas que se subían al tren sin pagar, etcétera, pero bueno, un poco con controles y un poco más de educación, se lo pueden controlar antes de ponerle ahí un arma por al edificio.
Y bueno, otro criterio importante a considerar es la durabilidad, sobre todo la durabilidad del material de las intervenciones nuevas, ¿verdad? Ya que las vamos a hacer con arquitectura contemporánea, con líneas más sencillas, etcétera, pensemos en usar materiales de buena calidad, ¿verdad? No solamente para este caso, bueno, el metal que se utilizó para el andén, sino también a nivel de intervenciones en estructura. Por ejemplo, si usamos madera, como les mencionaba ahorita en la foto anterior, de esa intervención o reforzamiento estructural, que sea una madera, un material que tenga grandes capacidades mecánicas, ¿verdad? Que cumpla en un amplio rango todas las necesidades estructurales del edificio, pues para que no haya necesidad de estar sustituyendo piezas en el corto plazo. Que todos los materiales estén tratados, las maderas se curen, ¿verdad? Ojalá que sean maderas secadas al horno, que sean tratadas, si no se puede en autoclave, pues por inmersión al menos, ¿verdad? Con productos de buena calidad, etcétera. Tener todas las especificaciones técnicas necesarias que aseguren la durabilidad de los materiales que se pongan en obra. Esta foto la quería traer para que vieran con una pared que se dejó en barro, ¿verdad? Era de bajareque y esta no se colocaron tablones de madera porque en sitio no se encontró que esta pared estuviera con tablones de madera, entonces se dejó tal cual. Se le colocó el encalado, que es el último paso. Después de hacer el bajareque, usted hace una mezcla entre cal y la baba que tenía de la tuna y usa eso para pintar la pared. Mira, esto es pura cal con agua de tuna. A una mano no sale, siempre hay que ponerle por lo menos 3 para que tenga este color así tan blanquito. Y bueno, para que fuese fácilmente distinguible al ojo de las personas, y no necesariamente tuvieran que estar tocando la pared como una blanca, se decidió que en la parte superior no se iba a encalar, pues para que vieran el material. Y bueno, ya para ir cerrando, les voy a enseñar algunas fotos del resultado final, que ya hemos ido viendo por ahí. Ven, aquí está esta foto de la fachada este, que es esta que se ve acá, por todos los equipos, y una no es tan fácil de verla de este ángulo, y la fachada sur del edificio. Allá al fondo, la foto no lo apreciamos muy bien, pero aquí está la bóveda metálica. Esta es la fachada norte original y esta es la fachada norte actual. Mira, el ángulo no es el mismo, pero se puede ver cuál fue la recuperación de las ventanas, de las carpinterías. Y bueno, esta es una imagen también de la fachada este y la fachada norte. Aquí este es el espacio de las bicicletas. Por aquí dejamos unos rieles que durante el proceso constructivo se encontraron por ahí, rieles de los antiguos andenes del tren, entonces se mantuvieron más o menos en su posición original. En este lugar hay muchas cosas más que ojalá que se pudieran ir haciendo, por ejemplo, que habían, cuando se excavó para recuperar el espacio y hacer la acera, nos encontramos un empedrado que probablemente era de las calles viejas de Heredia, ahí se dejó, ¿verdad? Pero seguramente debajo de todo esto hay más. Esta es otra foto del mismo costado norte y costado este. Aquí estas son las gradas que se veían en los planos, que aparecieron también aquí. Originalmente uno iba a hacer el levantamiento y solo veía 2 escalones, pero aparecieron todos los escalones finalmente. La señal del tren se dejó donde estaba. Las aceras también, son aceras estas que están en el perímetro, son aceras originales de la estación, y podemos ver acá el bordillo en piedra andesita. Y bueno, sobre el área que ahora es la boletería, había aparecido también durante el proceso constructivo otro empedrado. No sabíamos muy bien qué era. Llamamos al Museo Nacional y una de las arqueólogas hizo una visita. Y bueno, posteriormente también hablando un poco con los vecinos, con los abuelitos que se acercaban, los abuelitos de los abuelitos y así, nos dimos cuenta que era una especie de empedrado que, claro, como esto funcionaba de estación de tren y esta parte dura de 1905, antes de 1905, aquí estaba ese empedrado para que las carretas que llegaban con los bueyes, recordemos que las calles no eran de asfalto, eran de tierra,
llovía, entonces todo ese barro que no resbalaran los bueyes ni las carretas cuando estaban cargando materiales a la estación o de la estación. Entonces por eso estaba el empedrado. Entonces ese empedrado pues se dejó ahí. El piso que está sobre él es de madera, es una estructura de madera, nos tocó el empedrado. Entonces en algún momento si hubiese más interés en rescatar o en estudiar ese material podrían hacerlo, porque la estructura que se puso encima brilla. Nada más dejamos un vidrio aquí para que uno lo pueda, que haya una luz por debajo para que uno pueda ver el empedrado. Ahí se ve un poquito de ese empedrado, y estas piezas de madera que están acá son piezas del edificio, donde algunas maderas sí estaban atacadas por insectos y demás, entonces no se pudieron recuperar, pero lo que se pudo dejar se dejó acá como testigo. Acá también, aquí faltó una tapa. Y bueno, esa es parte del estado original. Esta foto me gusta porque se pueden ver esas huellas del paso del tiempo en el edificio, ¿verdad? No se ve techo de ayer. Y bueno, algunos testigos que también se dejaron sobre la fachada externa para que las personas que no ingresan al edificio puedan también tener una idea de cuál es la materialidad de él. Y listo. No sé si hay preguntas. Y hay muchas preguntas. Entonces, bueno, Jimena preguntó que a la hora de proponer un nuevo uso para el edificio, ¿es recomendado consultar a la comunidad o este proceso es más decisión interna? Esa es una muy buena pregunta, porque sí sería bueno, ¿verdad?, hacer un focus group con la comunidad o con personas cercanas al inmueble o a la zona, para ver qué es lo que ellos quieren del edificio, porque es muy importante que el edificio se use, ¿verdad? Y si nosotros proponemos algo que de repente a nosotros se nos ocurre que puede ser muy bueno, pero la gente no lo quiere usar, sí, no va a tener éxito, ¿verdad? Entonces, si el edificio no tiene un propietario, digamos, que ya tenga un uso destinado para él, como en este caso, que sabía que iba a seguir siendo estación, sí es importante un acercamiento, digamos, con agentes clave de la comunidad para saber qué les gustaría, porque eso aseguraría un poco, o digamos, que irían en un buen ambiente, digamos, de recepción de lo que se hace. Valeria pregunta que cuando un edificio lleva mucho tiempo en desuso, ¿cómo saber si es mejor eliminarlo del todo y construir algo nuevo o solo intervenirlo y restaurarlo? Vamos a ver, un edificio en desuso, hay que entender por qué está en desuso, ¿verdad? Primero, si es que ya la función definitivamente no se puede llevar a cabo ahí. Si el edificio, y yo creo que, bueno, la idea, no sé si votarlo o no votarlo, yo primero le diría que votarlo no es una buena idea, ¿verdad? Pero después uno tendría que ver cuánto nivel de daño tiene el edificio. O sea, si todavía se puede rescatar, porque ciertamente uno quisiera rescatarlo todo, pero a veces hay edificios, si el 90% está imposible de recuperar, y va a ser un edificio que se va a hacer nuevo, ¿verdad? Porque usted queda con el 10%, a lo mejor no hace nada, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Votar un edificio siempre debe ser la última de las opciones. Todo lo previo que uno pueda hacer, estudiar y darle vueltas al proyecto para ver si puede recuperarlo, pues haría el esfuerzo por hacerlo, ¿verdad? Y también, bueno, hay que entender un poco cuál ha sido la historia del edificio, por qué se dejó de usar. Muchas veces son problemas legales, ¿verdad? Ya se murieron los propietarios, pero le quedaron a los hijos, a los nietos, a los familiares, etcétera, y no se ponen de acuerdo, entonces el edificio está en desuso por eso. Pero hay muchas circunstancias que podrían intervenir sobre el tema. Entonces, primero, aclarar muy bien cuál es el panorama, tanto de la parte legal o del desuso del edificio, con respecto también al estado de conservación de él. Ahora hacer una pregunta que está muy ligada a eso. Entonces, dice que hasta qué punto se puede proteger un edificio patrimonial cuya estructura es incapaz de resistir. ¿Qué nivel de intervención se le puede hacer? Incapaz de resistir, bueno, solo que esté como en ruina,
¿verdad? O casi en ruina, podríamos decir que un edificio es incapaz de resistir, ¿verdad? Porque muchas veces el tema es de un reforzamiento estructural. Uno podría planear un reforzamiento estructural, incluso en los edificios de adobe, ¿verdad? Existe, el código sísmico tiene su apartado donde se estipula cuáles son las medidas que se deben tomar para una intervención en un edificio de este tipo, que ya, si lo fuéramos a hacer nuevo, no nos dejaría hacerlo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues yo diría que casi que el 100% de los edificios podrían tener una adecuación a nivel estructural que le permita mantenerse en el tiempo. Y se me viene a la memoria el trabajo que se hizo en Antigua Guatemala, en casi que todos sus edificios, donde, por ejemplo, hay una iglesia que ahora es un centro de convenciones. Era una iglesia bastante grande de los dominicos y se hizo, ya estaba en ruinas, y sobre esas ruinas se construyó el centro de convenciones, que es muy, muy interesante. O mantener la ruina, ¿verdad? Si ya no se puede hacer nada, se mantiene la ruina, como es el caso de la iglesia de Parras o de las ruinas de Cartago, ¿verdad? Que ya eso es imposible ya de volver a hacerle algo encima o tapar o lo que sea, ¿verdad? Se conserva la ruina y listo. Kimberly pregunta que, bueno, indica, en una restauración tan importante como esta, se refiere a la estación, esta es importante el tomar en cuenta el precio porque tengo entendido que una restauración es muy costosa. ¿Esos costos los cubre el pueblo o el Estado? Bueno, depende, sí. En este caso, bueno, la intervención sí fue importante, el proyecto costó 450 millones de colones, pero y casi no alcanza. Pero además hay que tener en cuenta que restaurar, dependiendo de las técnicas constructivas, muchas veces es más caro hacer nuevo, y por eso es que existe el peligro de que la gente diga, mejor lo boto, lo hago nuevo, me sale más barato, lo hago igual, como la Starline, ¿verdad? Porque no hablemos de tema. Y ya, ¿verdad? Y si nos ahorramos esa plata. Sí es más caro, siempre es más caro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los acabados eran diferentes, en este caso porque las técnicas constructivas ya no están, entonces hay que enseñarle a la gente a hacerlo, o hay que ver si tal vez algún abuelito le transmitió a algún nieto el conocimiento y más o menos sabe, ¿verdad? Entonces es un proceso más costoso. En este caso, en el caso de la estación de Heredia, Incofer no tenía dinero, entonces lo que hizo fue un convenio con la municipalidad de Heredia. A cambio, la municipalidad de Heredia le daba los fondos para restaurar el edificio y Incofer le permitía usarlo en algún porcentaje. Entonces, la boletería y una bodeguita se la dejó Incofer pues para su operación, ¿verdad? Del tren, y el resto de los locales que habían se los dejó la municipalidad en un convenio por 15 años. Entonces, la municipalidad los puede rentar, con ellos saca, digamos, la ganancia del uso del edificio, y además recupera la inversión, ¿verdad? Entonces, ese fue el convenio en este caso. El centro de patrimonio, a veces, si el edificio es público, a veces destina fondos, ¿verdad? Para recuperarlo como dentro de su presupuesto anual. Sin embargo, el mantenimiento de los edificios o las intervenciones del edificio son responsabilidad del propietario. Entonces, el propietario es el que tiene que ver cómo hace para mantenerlo. Suena terrible, a mucha gente le suena terrible, pero eso es igual que cualquier casa de nosotros, ¿verdad? Si usted tiene una casa, usted no puede pretender que otra persona se tenga, ¿verdad? Si yo tengo mi casa, yo la mantengo. Entonces, yo creo que es un poco, sí, mantenerlo es más caro, sobre todo si es madera o así, ¿verdad? Que las maderas son bastante caras, o técnicas en desuso, pero yo creo que deberíamos tener conciencia más allá de que el documento histórico que nosotros tenemos como propiedad no lo tiene nadie más, y que ya eso tiene un valor mucho más alto que puede hacer una inversión económica. Alejandro hace primero un contexto antes de su pregunta. Dice que una vez que realicé una remodelación en un patio trasero en el que los 4 muros eran de altura diferente, por lo que se propuso recubrir los muros con Denglass para que quedara todo a la misma altura. Mi duda está en que si no es factible recubrir los elementos con problemas,
o si es mejor buscar una forma de mantener sin ocultar el daño, pero arreglarlo o rellenarlo de una forma más notoria. No entiendo muy bien el asunto, pero vamos a ver. El daño hay que repararlo, ¿verdad? Si es una termita hay que quitarla, si es un ataque de función hay que quitarlo, ¿verdad? Porque eso, si usted lo tapa y lo dejó ahí, sí, se va a terminar, ¿verdad? El material se va a terminar. ¿Qué se haría en ese caso? Bueno, primero atacar el problema, ¿verdad? Si es una filtración, si es lo que sea, digamos, importante que vaya a dañar el edificio. Si es simplemente, no sé, que el edificio o que la pared no quedó perfectamente ya, sí, pinta, todo perfecto, sino que tiene algunas imperfecciones, pues es parte de lo que veíamos antes de la historia del edificio y eso no se toca, ¿verdad? No hace falta. A menos de que sea un daño importante, sí hay que intervenir, ¿verdad? Si es un ataque así de agentes biológicos y demás, es necesario intervenir. Si es un daño estructural, es necesario intervenir, ¿verdad? Y bueno, aquellas cosas que sean meramente estéticas, qué sé yo, que está torcidilla la venilla de la ventana, o que tal vez en algún momento hubo comején, pero ya no hay, y le quedaron los huequitos a la madera, ese tipo de cosas son más estéticas, o alguna manchita en alguna madera, etcétera. Esos son más estéticas, entonces eso no hace falta intervenirlo demasiado, ¿verdad? Acuérdense que es parte como de la historia del edificio y de que se vea que el edificio tiene historia, no que se hizo ayer. Joan pregunta que ¿qué factores vuelven un edificio insostenible? Hablando de restauración. ¿Existe alguna o algunas características de un edificio que impiden su restauración? Hablando estructuralmente o de la topografía del sitio, etc. Mm, yo diría que no, nada más, o sea, lo que hay que tener en consideración es el estado de conservación del edificio, ¿verdad? Si el edificio tiene termitas por todos lados, usted llega, lo toca y todas las vigas se sienten huecas, las columnas también, ¿verdad? Y usted dice, no, ya el 90% que les decía antes de la estructura está atacada, ¿verdad? Eso ya es muy difícil de mantener, ¿verdad? Pero por eso es importante el tema de la conservación a lo largo del tiempo, ¿verdad? Para que no lleguemos a esos niveles. ¿Verdad? Por topografía, bueno, aquí en Costa Rica hay algunas casas que se han trasladado, no sé si ha sido por temas de topografía o no, ¿verdad? Lo que se ha hecho es que se desmontan, entonces se hace todo, primero hay que hacer el plano, numerar todas las piezas y después irlas desmontando Bueno, conforme al plano. la curia metropolitana fue así. Sí, exacto, y entonces después se vuelve a colocar, ¿verdad? En otro lado, o en el mismo lado, pero un poquito más para allá, o, ¿verdad? Lo que sea. Este, eso es lo que normalmente se hace, como ya a gran escala, el de Abu Simbel, ¿verdad? En Egipto, que se movió por las crecida del Nilo, eso también, ¿verdad? Se desmontó pieza por pieza y demás, se movió un poco hacia atrás, etcétera, para conservar el edificio, pero creo que es como muy poco lo que se ha hecho aquí, ¿verdad? Así puntual, muy puntualmente ese tipo de intervención. Eh, refiriéndose a, creo que es parecido a una pregunta anterior, que se involucró de alguna forma la comunidad en procesos participativos del proyecto, como para concientizarlos sobre el bien patrimonial o las labores en cuestión. Creo En que este, en este, ajá, ajá, no, en este caso no. En este caso no se hizo. De hecho, tuvimos que cercar la construcción cuando estábamos en el tema de la intervención y cerrarlo con latas y con sarán, ojalá de tres capas de sarán para que no se viera para adentro. Porque la gente, como estaba en muy mal estado el edificio, por lo menos parecía estar, ¿verdad? La estructura no estaba mal. Pero el hecho de que hubiese estado lleno de carteles, de suciedad, de tablones que tal vez se habían caído, etcétera, hacía que la gente pensara que ese edificio ya se iba a caer. De hecho, cuando yo iba a hacer los levantamientos inicialmente, la gente decía en el comentario, ¿para qué está tomando fotos a esto? Es mejor hacerlo, botarlo y hacerlo nuevo y hacerlo bonito y no sé qué. Mira, entonces, por ese, digamos, mal ambiente que había en torno al edificio de la estación, no se vio, digamos, en la necesidad de involucrar a la comunidad en este momento, porque
Además, el Incofer ya tenía, claro, que tenía que ser estación, o sea, tampoco era que le íbamos a poner un uso nuevo al edificio. Y más bien lo que se hizo fue mantenerse más bien entre instituciones, digamos, la municipalidad dijo que era lo que le servía, el Incofer que era lo que necesitaba, el Ministerio de Salud lo revisó, pero lo revisó, etcétera, todo entre instituciones, pero no hubo, digamos, un acercamiento para preguntar a la comunidad qué quería con el edificio. No. Sí, igual el hecho de poner los testigos es una parte para que la comunidad conozca ya posterior, digamos, posterior a la intervención. Sí, exacto. Ya después fue cuando, bueno, la fotografía donde estaba la chiquita ahí sentada y todo eso, nos lo trajeron los vecinos y ahí ya estaban como cuando ya el proceso iba un poco más avanzado, ya se iba viendo como se estaba dando el edificio, ya empezaron como a ser un poco más cercanos, digamos, con la intervención, a llegar y enseñarnos cosas, etcétera. Ok, esta pregunta es interesante. De Laura dice que cambiar el uso en un caso como una iglesia no afecta el valor de patrimonio, el uso no afecta su significado. Puede ser, puede ser. ¿Verdad? Porque sí, efectivamente, o sea, en la iglesia se hace con un fin, ¿verdad? Tiene todo, y más si es, bueno, cualquier religión, ¿verdad? Pero sí, o sea, de hecho son bastante polémicas las intervenciones de este tipo. Pero yo siempre digo, ¿verdad? Y es mi apreciación personal, ¿qué prefieren? ¿Que el edificio se quede en ruina o como Puriscal, digamos? Que ya ahí no hay nada que hacer porque además pasa la falla y ahí, ¿verdad? No se puede hacer nada. Pero ¿qué prefieren? Que el edificio esté ahí, que ya casi se caiga o que se queme, como pasa mucho, nada, sobre todo en este país, o que la gente lo use, que yo siga pudiendo entrar a apreciar el edificio, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay que, digamos, más bien considerar cuál es el mal menor, más bien. Sí, de hecho, el ejemplo que mencionaste de la iglesia es en España, que hicieron un skate park. Ujú. La iglesia la iban a votar, o sea, ya estaba por votarse y una asociación, bueno, no sé si era asociación como tal, la tomó y hizo el skate park, ¿verdad? Y bueno, y en Países Bajos, muchas iglesias se han hecho bibliotecas, entonces ahí tal vez el uso es más condescendiente que un skate park. Claro, claro, y hasta edificios de residencial y todo, ¿verdad? Han sido las iglesias, sobre todo por el tema de que ya no hay tanto fervor religioso, digamos, en asistir a esos lugares, sino que sí, algo tienen que hacer con los edificios o se van a perder. Pamela pregunta que cuál fue la mayor traba con el Incofer a la hora de proponer el diseño. El mayor La mayor traba. traba con el Incofer, ninguno, Y ninguno. con alguno de los... Estaba convencido. La mayor traba la tuve con el Ministerio de Salud por el tema del ancho de los buques de las puertas. Y ustedes saben, bueno, pues las regulaciones que hay y todo el asunto, incluso ni siquiera bomberos tuvo problema con eso, pero el Ministerio de Salud sí, que las cosas se afuera, que el ancho del buque no era porque le faltaban 3 centímetros al ancho del buque para ser de 90, ¿verdad? Ese tipo de cosas sí, sí se tuvo con el Ministerio de Salud. Al final, ellos se dieron porque los convencí, ¿verdad? De que hicieron una visita, se pelearon conmigo, se volvieron a pelear en las reuniones, etcétera. Hasta Claro, que porque a principios de siglo no existía la NFPA. exactamente, y es una cosa que no solo pasa con salud, sino que pasa con todo, ¿verdad? A mí me da mucha risa, y aquí, sin que nadie se ofenda, pero a mí me da mucha risa cuando yo escucho, uy, es que ese edificio es que no cumple el código sísmico, y yo digo, ¿y cómo va a cumplir? Si no existía, o sea, es lógico. Igual la normativa de incendios y demás, ¿verdad? No existía. Entonces, ¿qué es lo que uno intenta? Acercar el edificio lo más posible a que cumpla la normativa, pero no le podemos imponer a un edificio que cumpla algo que se hizo 100 años después del edificio, ¿verdad? Entonces, ahí es todo un tema, ¿verdad? Porque entendemos de seguridad humana y de todo. Si hacemos, hay que hacer esfuerzos, ¿verdad? Para llegar, pero muchas veces no se puede. Simplemente, si usted hace los 3 centímetros del buque, pues ya va a modificar toda la puerta, y la puerta está bien, y es parte de lo que hablaba del documento, etcétera. Entonces, decía, a veces es una estira en cosas. No sé si Laura abrió el micrófono para comentar algo al respecto.
¿O todo bien? Em, Janet pregunta que, bueno, dice, al conservar la autenticidad, ¿existe un mínimo de elementos auténticos que se deban mantener en el edificio o un máximo de porcentaje que se pueda restaurar o cambiar? La mínima intervención. ¿Verdad? Todo lo que esté bien se queda, no se toca. En lo más posible, ¿verdad? Si ya hay algo que usted ve como un ataque de termitas o lo que sea, y la pieza ya no se puede mantener, que está hueca, ¿verdad? Entonces, si es toda la pieza, usted la cambia toda. Si no es toda la pieza, resulta que el ataque está concentrado en esta sección, existe lo que se llaman las prótesis, se corta la parte donde está el ataque, cura el resto de la pieza y coloca una prótesis sobre el espacio donde estaba el ataque, ¿verdad? Pero siempre recuerden tocar lo mínimo posible. Entonces, entre menos se toca un edificio, se conserva más autenticidad. Kimberly pregunta que si en el bareque el uso de la madera y caña depende del lugar donde está situado el proyecto. Puede ser que sí, digamos, hay bajareque que se encuentra solo con madera, no tiene caña. ¿Verdad? En este caso la mayoría era con madera, aunque también se encontraron áreas donde tenía caña, pero va mucho de la mano de donde había más disponibilidad de material. Entonces, sí, hay lugares donde se encuentra solo madera y mucha caña, ¿verdad? En los entramados del edificio, y otras donde se ha usado solo la madera. Emanuel pregunta que en caso de los edificios cuya restauración requieren intervenciones focalizadas, ¿cuáles medidas se recomienda tomar para evitar impactos negativos en los componentes que no ocupan ser restaurados? Esa es muy buena pregunta, ¿verdad? Si está localizado, si es una viga, por decir algo, una viga que está atacada por comején y que ya esa hay que cambiarla y el resto no. Entonces uno va a apuntalar, digamos, el elemento. Entonces lo primero es aislar, confirmar el daño donde está. ¿Verdad? Si el daño está en vigas, está en columnas, está lo que sea, usted confina, limita, digamos, el espacio de la intervención. ¿Por qué? Porque si usted no delimita la zona, corre el riesgo de que con alguna herramienta, con algún andamio, con alguna cosa, ¿verdad? Se golpee otra parte, etcétera. Entonces, uno lo que hace es delimitar, entonces ya sea con cintas, con plásticos, con lo que se les ocurra, ¿verdad? Hay que delimitar el espacio para que no haya afectación sobre los demás elementos, ya sea que necesite apuntalar la viga para bajarla, o que necesite cualquier elemento, cualquier herramienta, ¿verdad? Necesaria para hacer esa intervención, es necesario que primero se delimite la zona. Que quede muy claramente establecido en los planos. Los planos tienen que ser lo más específicos posible de cuál es el área que se va a intervenir, y bueno, las especificaciones técnicas van de la mano de eso, ¿verdad? No puede haber intervención en otros sectores que no sean ese, porque si no, pues el daño se va haciendo mayor, incluso el presupuesto no va a alcanzar, etc. Okay. Esta pregunta pues, también es interesante y también va muy ligada a los mitos que existen, pero dice, profe, muchas veces lo de la intervención mínima limita el uso que se puede dar a los edificios. ¿Cómo se hace para que la gente quiera usarlos sin que esté la excusa de no se puede modificar nada en el interior? Que creo que muchas veces eso es lo que limita el uso de estos edificios. Sí, sí. Es más que todo un tema de negociación, yo creo, ¿verdad? De entender, de conciencia, ¿verdad? De mucho de conciencia, porque, bueno, por dicha nosotros aquí en la escuela tenemos esta asignatura, ¿verdad? Pero en muchos otros lugares no, entonces se desconoce mucho, no se tiene sensibilidad hacia el tema del patrimonio, ¿verdad? Pero es que un edificio que ya está, imponerle un uso que no es el que tenía, siempre conlleva este tipo de situaciones y siempre van a pasar. Entonces yo diría, bueno, y lo más importante es hacer entender a la gente que su valor de su edificio es porque es ese edificio, porque es singular, ¿verdad? Porque no hay otro
igual como esa atmósfera, ese ambiente, esa materialidad que ya tal vez no existe, ¿verdad? Ya no se puede hacer, etcétera. Entonces es convencerse del valor del edificio e intentar acercarse otra vez lo más posible a que el uso sea amigable con el edificio, ¿verdad? Entonces, sí, la mínima intervención siempre tienen, y las intervenciones en general siempre tienen eso, ¿verdad? Lo tocamos lo menos para que quede lo más auténtico posible, pero tiene esas limitaciones. Sí, claro, es como el ejemplo del Teatro Nacional que llegó a regularse qué espectáculos se pueden hacer ahí, porque dependiendo de las vibraciones, se cae el oro, digamos. Este, pero igual, digamos, también pasa por el tema de negociar qué se puede hacer. Se hicieron miles, o hay, no miles, pero hay varios protocolos de qué se puede. Un ejemplo, chiquillos, y lo vamos a ver cuando vayamos al Teatro Nacional, dentro del protocolo es que no se puede tomar vino rojo, vino tinto, digamos. Y eso es de lo más pequeño a otros protocolos donde no puedan tener espectáculos especiales o que tengan mucha vibración. Pero aún así el teatro siguió adaptando su estructura teatral, literalmente, y para ser un teatro de este siglo, digamos, sin tocar el hilo histórico del siglo pasado o antepasado. Claro, eso es como pensar que somos, bueno, nosotros no, porque somos súper jóvenes, ¿verdad? Pero vaya más años, mucho tiempo y así, ¿verdad? Uno no puede ponerse una meta, sí, porque ya tiene ciertas condiciones que le impiden llegar a hacer. La verdad, yo no voy a pensar que aquí a cuando yo tenga 80 años, como dentro de 60, yo voy a llegar y voy a decir, bueno, voy a ir a, no sé, a Pero correr 5 maratones, ¿verdad? En un mismo día, ¿verdad? Porque ahora ni siquiera con la juventud que tengo lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, hay que entender que el edificio es como un viejito, ¿verdad? O como una viejita, es igual, ¿verdad? Hay cosas que se pueden y hay cosas que definitivamente no se pueden hacer porque ya tiene su historia. eh, José indica que, bueno, en la clase anterior hablamos de centros históricos y me surge la pregunta de si cerca de la estación existen algunos otros inmuebles que puedan conformar un centro histórico en esa zona. Sí, de hecho no está declarado el centro histórico de Heredia, pero Heredia tiene muchos edificios que están, digamos, que están declarados patrimonio individualmente y que están cerca, digamos, cerca de la estación de tren esta que acabamos de ver, está el mercado viejo, digamos, se llama la gente. Ese mercado está declarado, a los 200 metros del mercado está la Escuela República Argentina, que también está declarada, también está el edificio del Fortín, está la iglesia, es decir, hay un montón de edificios alrededor que están declarados patrimonio y que sí conforman, digamos, un centro histórico en Heredia. Que Osvaldo dice, en general, el proceso de restauración de un edificio resulta más sencillo que el de construir algo totalmente nuevo, hablando de costos, trámites legales, procesos constructivos, tiempo. No, es todo lo contrario, Es más ¿verdad? Porque complejo. hacer algo nuevo, digo usted, qué sé yo, voy a hacer una casa nueva en un lote, voy al lote, me dan el plano catastrado, busco un poco de información alrededor, hago los estudios preliminares, etcétera, y ya propongo, ¿verdad? En cambio, construyo lo que yo quiera, voto lo que yo quiera y hago como yo quiera. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, es mucho más sencillo. Vamos a hacer un proyecto de intervención, ya vieron, es buscar, es ser detective, ¿verdad? Es buscar documentos por todas partes, no crean que están localizados en un solo lugar, sino que en Costa Rica están por todas partes, ¿verdad? Hasta en Facebook se encuentran, ¿verdad? Documentos que alguien escaneó, que tomó una foto, que las fotos viejas, que los grupos estos de que se comparten fotos antiguas y todo son útiles para esas cosas. Entonces, bueno, el proceso de documentarse, de informarse, de darse cuenta cómo era el edificio, etcétera, es un proceso muy arduo. Después darse cuenta que los edificios, pues, como ya vieron, tienen ciertas limitaciones, porque hay cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer, que tienen lesiones, que no tienen lesiones, etcétera. Todo es un proceso muy detallado, muy extenso, ¿verdad? Se lleva muchísimo tiempo, muchísimo más tiempo que haciendo un anteproyecto de algo que el lote está vacío y no hay nada que hacer. Eh, Y el hecho de continuar, que tiene que pasar la normativa, que tiene que ser aprobado por bomberos, que tiene que ir al Ministerio de Salud, que
tiene que ver el centro de patrimonio, que tiene que aprobar. O sea, todo eso, créanme que es un proceso muy complejo. Es muy bonito, pero es muy complejo. De hecho, aquí en la escuela propusimos un protocolo que lo vamos a ver aquí en el curso y para que nos demos una idea de la diferencia entre obra nueva y obra y proceso de restauración. Alonso pregunta, ¿cómo ha sido el recibimiento por parte de las personas de la restauración? ¿Qué trabajo de difusión o visibilización del edificio se aplicó? Bueno, la acogida ha sido muy buena, realmente que sí. Yo les decía que el tema de que el chofer tenía las mallas ciclón de la Calzada Sur y demás, era porque les daba miedo la zona donde está la estación, es un poco degradada, digamos, está en el centro, pero un poco más hacia el sur, y de noche es una zona muy oscura, había problemas de seguridad, de vandalismo, perdón, y demás. Entonces, mucho del temor de liberar el edificio de esos cercos, digamos, era la zona en la que estaba porque le podían hacer muchos daños. Bueno, esa era como la percepción. Sin embargo, bueno, por el acto de, conforme fuimos avanzando, fuimos quitando las vallas y la gente fue viendo que la estación era otra vez estación, como que se familiarizó mucho con el proyecto. Entonces, al principio tuvimos que cerrarlo, como les decía, pero después lo fuimos abriendo y fue teniendo como, ay, miren, la estación, ay, qué bonito, y así era antes, y ver cómo estaban las graditas esas que salían al este, parte de la calzada que se encontró, que la gente podía verla, el hecho de que también la zona fuese muy iluminada, era el tema de la seguridad, lo contrarrestamos poniendo mucha iluminación en la zona. Entonces, al final, bueno, y el acto de inauguración que asistió Raimundo y todo el mundo de la comunidad, la municipalidad se encargó de hacer la difusión del evento, de apertura y de inauguración y demás. Entonces, la verdad es que no hubo ningún problema, más bien a veces me doy vueltas por ahí, pues, y quiero ir a ver si ya las grafitearon y demás, pero por No, dicha no. ayer pasé por ahí. Ajá. Sí, por dicha no, y no tiene rejas, ¿verdad? Eso es un éxito. Y entonces creo de que poco a poco la gente se acordó que existía ese edificio, ¿verdad? Que, ay, mira, sí, había estación, ay, mira, sí, así era. Y el hecho de que también tengan un espacio, ya si son usuarios del tren, para que puedan abordar, que están más cómodos, que están más tranquilos ahí, que están más seguros también, estar ahí esperando a la par de la línea no es nada seguro. Yo creo que hizo como clic con los usuarios también. Entonces, la verdad que la acogida del proyecto ha sido muy buena. Sí, Eric indica, o pregunta más bien, ¿por qué si se elimina una etapa o mala intervención, como fue lo del concreto, lo que nos comentaste, y se hizo como originalmente construido en Bareque, ¿por qué no eliminaron también todas las cicatrices y se dejó tal y cual intencionado y puro como en su origen, removiendo las cosas que por ignorancia se hicieron o añadieron mal hechas con el tiempo? Muy bien. Hay un criterio que yo no les puse ahorita porque no consideré que en el edificio se haya, digamos, puesto tan evidente, que es el criterio del respeto por todas las etapas del edificio. Eso existe, ¿verdad? Pero hay que ser, también aplicar el sentido común, ¿verdad? En cuáles etapas le agregan valor al edificio y cuáles no. Entonces, en la parte donde se eliminó el añadido, donde se puso ese carrito de tren, no sé qué, que la gente estaba ahí en la fotografía, lo único que hicimos fue demoler. La pared estaba ahí, no había que tocarlo. Entonces lo que se hizo fue liberar el edificio de ese agregado que además estaba construido, y le afectaba la canoa, le afectaba, digamos, las carpinterías de la par, porque se estaban deformando y demás. Y además hicieron una intervención de los años 90 en gypsum de muy mala calidad. No servía, digamos, para el edificio, no le estaba aportando nada al edificio. Es que a veces hay intervenciones que sí le aportan al edificio, ¿verdad? Entonces, de repente, no sé, y se hizo una intervención de un reforzamiento estructural en algún lado y resulta que después hacen una intervención y quieren quitar el reforzamiento estructural. No tiene sentido, porque esa es una etapa que sí le está aportando al edificio, ¿verdad? Entonces, el respeto por todas las etapas hay que verlo desde el punto de cuánto le aporta y cuánto más bien le genera daños al inmueble, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, y traigo, por ejemplo, la iglesia del Llano de Alajuela, que participé en esa intervención hace como 8 años.
tenía repellos de barro y tenía repellos de cemento, muchos repellos de cemento. Entonces dijimos, bueno, quitamos todos los repellos de cemento y lo hacemos todo de barro, pero llegamos a un punto en el que nos dimos cuenta que el repello era tan grueso que si le quitábamos todo ese repello en esa zona en particular, íbamos a más bien a generarle un daño a la estructura que sí estaba en barro. Entonces, ¿qué se decidió? Oye, no, esa parte es sería muy severa la intervención de quitarle todo eso, dejémoslo porque más bien va a ser más el daño que le vamos a hacer si lo quitamos. Entonces, ese tipo de consideraciones hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que tanto se puede tocar de un edificio para liberarlo de cosas y otras no. Y ahora, todas esas cosas de las cicatrices, digamos, de la madera, de que estaba astillada en un lado, de que estaba deformada en el otro, si el elemento no tiene ningún problema estructural y es solamente una cosa estética, recordemos, es parte de la autenticidad del edificio, entonces mínima intervención. Ahí no es necesario tocar lo que está arriba. Nada más es, digamos, limpieza en ese caso, o acabado y listo. Ok. La elección de los colores, dice Jimena que, eh, ¿cuál fue el criterio? Sí, y ese me gusta mucho, porque uno normalmente hace lo que se llaman las catas, aquí les dicen calas también, yo aprendí como catas, del edificio. Entonces, ustedes en unas secciones, en algunas, vean, elementos determinados, qué sé yo, en una columna, hace un raspado, digamos, por etapas, ¿no? Tiene todo un proceso para poderlo hacer bien. No es que usted llega con un bisturí y quita todo, no, hay que quitarlo por capas, ¿verdad? Los edificios, como les decía, se pintaban para protegerse, entonces a veces tienen 7 capas de pintura durante todo el tiempo que lo pintaron. Entonces, en este caso, lo que se hizo fueron esas capas. Se hicieron en columnas, en carpinterías, llámese ventanas, puertas, y en el cerramiento de madera. Y pudimos ver cuáles eran los colores originales del edificio, que originalmente eran como la fotografía donde que les enseñé que no se pintó, eran como un azul un poco verdoso y un beige, ¿verdad? Esos eran los colores que había. Entonces, pues no se hicieron otra vez los mismos colores, ¿verdad? Porque sí, habría que ver cuánto pigmento tienen de una cosa o de otra, sino que más bien lo que se hizo fue, se eligieron tonos, digamos, tonalidades similares dentro de la misma gama, y se hicieron pruebas hasta que le llegamos al color que era más parecido, digamos, aunque era diferente claramente, pero más o menos recuerda, digamos, los colores que tenía la estación, el beige y el azul. Normalmente, bueno, ese sería como el ideal, ¿verdad? Hacer las catas y llegar a determinar cuál es el color que tenía el edificio. Entonces, en algunas prácticas se debería hacer así. Okay. A nivel eléctrico, ¿entuban siempre o mantienen las placas de cerámica? Se entuba siempre, ¿verdad? Ya eso es Es, parte de la actualización de los sistemas. exacto, es que digamos, a ver, cuando hablamos de mínima intervención y también cuando hablamos de conservación del inmueble y tratar de llevarlo lo más cercano a las regulaciones actuales. O sea, tenemos que separar el hecho de que hay tecnologías que si bien son antiguas y originales, le podrían perjudicar a la conservación del inmueble. Pero entonces tenemos que tener, hay que ser muy cuidadoso con ese pequeño hilo, digamos, en el sentido de que, ok, sí, sabemos que en el original eran placas de cerámica, pero esas placas cerámicas son propensas a incendios. No vamos a utilizar una tecnología que va a quemar el inmueble, ¿verdad? O sea, tenemos que tener ese sentido común que habla ella. Sí, exacto, y además hay que aprovechar, ¿verdad? Ya que en este caso, bueno, el edificio claramente se iba a estar utilizando como uso público, entonces con más razón el tema de la seguridad contra incendios y demás era importante, sino que además había que aprovechar que el edificio las paredes se iban a quitar los repellos de cemento que habían, o las paredes que habían trabajado con gypsum, se iban a quitar para aprovechar y sacar entubada la electricidad. ¿Sí? Gabriela pregunta que cuando se propone un cambio de uso en un edificio patrimonial, ¿hay algo que determine el cual pueda ser
ese siguiente uso, basándose en lo que fue inicialmente ese edificio. No, no. Es más que todo lo que les decía antes, ¿verdad? De ver qué quiere el propietario, en este caso, que sea el edificio, ver si el uso es compatible, ver qué es lo que, si es un edificio de la comunidad, pues tomarle parecer a la comunidad para ver qué es lo que pretenden del uso, más que todo por eso, porque no hay como un listado que diga, bueno, si puedes cobrar, puedes cobrar. No, De repente también depende de la capacidad de carga del edificio, ¿verdad? O sea, no vamos claro, a meter algo que sí, hace que todos pensando en que se conserve. Y ahí todo lo que cabe dentro de ese uso. exacto, sí, no podemos hacer, no sé, hay eventos masivos en una casita de habitación, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. Y ya por último, supongo que es porque Rafa hace la pregunta en función de su proyecto final de relación, que parece muy bien. ¿Qué tanta libertad hay de botar paredes o abrir espacios internos con el fin de incorporarle un nuevo uso a un edificio, a una edificación? A la edificación, perdón. Pienso nuevamente en mi tesis. Los del INCOFER me dicen que quieren hacer una cafetería en el edificio principal, pero los espacios internos son sumamente pequeños, hasta incómodos, ya que una de las entradas uno tiene que agachar la cabeza y pasar debajo de la escalera para ingresar. Entonces, pensando en esos accesos incómodos y el uso que quiere tener, ¿qué tanta posibilidad existe? Mm, yo diría que mínima intervención, ¿verdad? Entonces, puede ser de que el propietario quiera hacer un teatro, no no se puede hacer el teatro, ¿verdad? Este, y se toca lo mínimo porque todo es parte del edificio, es decir, de la historia del edificio. Entonces, es parte de conservar ese tejido histórico del edificio, es decir, toda esa estructura, ¿verdad? Todas esas herramientas, todo eso y no sé si está hablando del edificio de la Estación del Pacífico, pero todo eso tiene hasta valores tectónicos, ¿verdad? Del material, del sistema constructivo, etcétera. ¿Verdad? Entonces, a veces no es lo que uno quiere, sino lo que se puede hacer. Entonces, entre menos se toque, mejor. Siempre va a ser así. Entre menos se toque, mejor. Ahora, si es una parte del edificio donde ya ha tenido intervenciones posteriores, digamos, llámese, ahora el domingo andaba haciendo una visita en un lugar donde el dueño tiene una tapia que está declarada patrimonio, que es una tapia de adobe, y quiere hacer un acceso a la propiedad porque no tiene acceso. Entonces, bueno, tiene un acceso, pero está pegado al río, entonces es ilegal y tiene que hacer un acceso en condiciones para hacer uso de su terreno, que es un terreno súper grande y no tiene nada. Mira, entonces, lo que sea que quiera construir ahí, tiene que tener un acceso. La tapia es de adobe. Y bueno, me decían, bueno, ¿y esto yo qué hago? ¿Verdad? Porque ya la tapia es de adobe, tengo que hacer un acceso, no puedo usar la propiedad, no me dejan, etcétera. Entonces, revisando el expediente, y uno se da cuenta que hay intervenciones posteriores, entonces hay una parte de la tapia que ya no es adobe, sino que es de bloque. Entonces, ahí existe posibilidad, digamos, de hacer un acceso sin alterar lo que hizo que declararan la tapia patrimonio, era que en este caso fue más que todo su valor tectónico. Y entonces, bueno, uno dice, bueno, si existen intervenciones posteriores a la construcción del inmueble que no tengan gran valor desde el punto de vista tectónico, histórico, estético, bla, uno podría por ahí hacer alguna intervención, ¿verdad? Decir, bueno, ahí después, no sé, Muruteco, lo hicieron hace 10 años, sí, podemos quitar, y entonces hagamos por ahí. Pero hay que encontrarle como el truquillo, pues, bueno. ¿Sí? Sí, también ver la posibilidad, bueno, de repente uno a nivel técnico, o sea, yo entiendo que uno puede recibir mucha presión de parte del propietario. Bueno, también está la negociación. Bueno, ¿y qué pasa si no le hago la cafetería dentro del inmueble, sino hacemos un anexo que respete al mismo inmueble? Y bueno, obviamente, como lo que nos mostrabas, del edificio que hiciste o la parte de la estación que propusiste nueva, que fuera diferente. Bueno, entonces, ¿qué pasa si
dentro de esa negociación hacemos que la cafetería no esté dentro de la estación, sino que la sacamos y damos un uso más acorde a los espacios, ya propiamente me refiero a la estación de Orotí, ¿verdad? Si no se puede encontrar esto que nos menciona. Es decir, ahí es una cuestión de negociación. Sí, claro, y hay que entender y lo que hablamos, ¿verdad? Que uno no puede ser más allá de lo que ya él puede, digamos, no le podemos exigir más. Ok, creo que no hay más dudas. Igual ha sido bastante provechoso la charla, más bien mucho más tiempo de lo que tenía estimado. Entonces vamos a tomar un break. Recordarles, la próxima charla va a ser hasta el próximo lunes, porque mañana tenemos gira. Y de una vez aprovecho que está Ile aquí, por si quiere estar, que nos va a acompañar Pierre Joan, de Bélgica. Muy posiblemente, bueno, él habla español, sin embargo, muy posiblemente la charla es en inglés. Igual le podemos preguntar en español, eso no hay problema, digamos, pero él se siente más cómodo explicando el tema de gemelos digitales en inglés. Entonces, de una vez para que lo tengamos ahí seteados. Entonces, veámonos a las 11:10 y nada, agradecerte, Ileana. Muchísimas gracias por la charla y por contestar todas las preguntas de las y los chiquillos. Gracias a ustedes por invitarme y a ustedes por escucharme todo este rato, ¿verdad? A veces soy muy cansona. Bueno, nos vemos. Entonces, gente, nos vemos a las 11:10. Chao, chao, Ile, gracias.